Lince TV, política y noticias. En España tenemos a nuestra propia Capitana Marvel, que es Irene Montero, una mujer que es un faro de luz, es un pozo de sabiduría y que es capaz de detectar problemas que para los demás pasan desapercibidos y de ponerles solución. Es una especie de mesías que va a arreglar todos nuestros problemas. Irene Montero ha detectado que España padece un grave problema de racismo estructural que hace que la Sudáfrica del apartheid o los Estados Unidos de la segregación queden empequeñecidos. Porque es que en España somos súper racistas a nivel institucional, a nivel de sociedad, y no nos habíamos dado cuenta. O eso al menos es lo que se deduce si uno lee lo que han escrito desde el Ministerio de Igualdad y si escuchamos el discurso que ha dado Irene Montero después de firmar su pacto. Vemos aquí la fuente Ministerio de Igualdad con el membrete oficial del Gobierno de España. El racismo es una realidad estructural, está profundamente arraigado en nuestra cultura, en nuestra forma de hacer política y de convivir. La construcción de sociedades más feministas y por tanto más justas es inseparable de la lucha contra el racismo. Ya de entrada vemos que aquí todo está mal. En España hay racismo estructural. Eso se puede interpretar o bien que se refieren a que impregna todos los ámbitos de la sociedad, lo cual es falso, o bien a que se refieren a que es institucional, es decir, que los poderes públicos están denegando algún tipo de acceso o de servicio en base a la raza, lo cual tampoco es verdad y además sería inconstitucional ya que vulneraría el artículo 14. Pero es que luego agregan que se va a arreglar con feminismo, y yo ya me empiezo a preguntar si el feminismo es una especie de ungüento mágico que lo mismo te sirve de crecepelos que para arreglar un dolor muscular, porque te vale para todo. Pero yo diría que no. Fijaos por qué. Porque si el feminismo ha sido incapaz de solucionar los problemas de las mujeres, y ya no hablemos de los problemas del varón donde directamente no actúan, dudo mucho que esto vaya a servir para atacar al racismo. Pero más especialmente, si hemos visto que a las únicas mujeres a las que les ha servido el feminismo es Irene Montero y a sus amigas, uno se plantearía, conociéndolos como los conocemos, que este pacto va a servir para ayudar otra vez a los de siempre, es decir, a Irene Montero y a sus amigas, y que estamos ante el surgimiento de un nuevo chiringuito que nos va a costar mucho dinero público y a ellas les va a conseguir pues tener áticos más grandes o mansiones más lujosas. Además, escuchar a Irene Montero ya es como ver a una persona que solo se ha leído un libro pero se lo sabe de memoria, porque siempre está hablando de feminismo, todo tiene que pasar por sus manos, aunque luego los resultados sean nefastos, como que se escarcelen agresores. Y dicho todo esto, vamos a escucharla porque ha dicho muchas sandeces y además se ha atrevido a banalizar con un asunto demasiado serio. Este acuerdo que vamos a firmar parte de una realidad pocas veces nombrada, y es que el racismo es todavía una discriminación y una realidad estructural en nuestras sociedades. No son hechos o casos aislados, sino que están profundamente arraigados en nuestra cultura, en nuestras formas de hacer política y de convivir. Sabemos. Uno pensaría que vivimos en un país diferente, Irene Montero, porque está pintando esto como si fuese la Sudáfrica del apartheid. Irene Montero ha tenido la osadía de banalizar con un asunto que es muy serio. Por racismo, millones de personas subsaharianas fueron secuestradas y trasladadas forzosamente a América y al mundo islámico. Por racismo, los turcos casi acaban con el pueblo armenio. Por racismo, los ingleses exterminaron a casi todos los aborígenes australianos y los encerraron en reservas. O por racismo también, a los tártaros de Crimea los exiliaron a Siberia dentro de la Unión Soviética. Eso es lo que provoca el racismo, y banalizar con un asunto tan serio me parece de muy mal gusto y una falta de respeto a las personas que sí que lo han sufrido. Esto es exactamente igual que lo que han hecho con el machismo. Machismo tenía un significado muy concreto, que era el sentimiento de superioridad del hombre hacia la mujer. ¿Y aquí qué han hecho? Pues que un camarero que tiene que atender 40.000 comandas, si se equivoca poniendo la cerveza y el café, es un peligroso machista. Y es que, como podréis imaginaros, lo que han hecho es resignificar la definición de racismo. ¿Qué entendemos por racismo las personas normales? Pues discriminar a alguien por motivo de su raza. ¿Qué entiende esta gente por racismo? Una especie de pirámide de opresión en cuya cúpula estarían los hombres blancos y por debajo estaría algo que no existe, que son las personas racializadas, que es la palabra que se han inventado para definir a todo aquel que no es blanco. Y ya con esto lo que haces es invisibilizar las agresiones racistas que cometa cualquier persona racializada, palabra vomitiva por otra parte, y también de negar a los blancos el que puedan sufrir racismo. Y además confunden estereotipo y prejuicio con racismo, pero de eso hablaremos más adelante.
Que la forma de organizar la economía, la política y la vida misma en nuestra sociedad está enormemente impregnada, por desgracia, todavía por el racismo. ¿Por qué dice esto cuando es algo que no se corresponde con la realidad? Porque esta gente se limita a importar de Estados Unidos lo que dicen en sus universidades. Lo que pasa es que están desconociendo que la realidad de Estados Unidos no tiene nada que ver con la realidad de España, porque son países distintos y por lo tanto son contextos distintos. España es un país mucho más antiguo, tiene un sustrato que es íbero y celta, pero especialmente fue romanizada, que es de lo que venimos mayoritariamente. ¿Y eso qué impacto tuvo? ¿Que perteneciésemos al Imperio Romano? Pues uno enorme, porque de ahí vino la cultura helénica, de ahí vino el cristianismo, que era la religión oficial del imperio y que dicta nuestra moral, y también de ahí vino el derecho romano. Estados Unidos es un país mucho más nuevo, que surge en torno a unas colonias que eran inglesas y que se enriquece con inmigración principalmente de Centro Europa, y eso implica que son protestantes. Recibieron irlandeses e italianos, que eran católicos, pero estos estaban relegados a un segundo plano, y muy especialmente el poder estuvo acaparado por una élite que es anglosajona, en primer medida, y también germana, porque el principal grupo de europeos que recibió Estados Unidos fue el procedente de Alemania. Y que ellos sean protestantes y nosotros católicos tiene bastante que ver, porque el catolicismo quiere decir universal, que quiere decir que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que hay que llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Y eso es lo que ha dictado cómo funciona España hasta hace relativamente poco, y eso ha tenido una impronta en lo cultural, tiene un impacto en lo cultural, mientras que en Estados Unidos han funcionado de otra manera y no sorprende por tanto que hayan tenido segregación hasta hace relativamente poco. Pero es que además la demografía de España y la de Estados Unidos no son parecidas. En España hasta hace relativamente poco éramos un país étnicamente homogéneo. No fue hasta que España comenzó a ser un país rico con una gran oferta de empleo que empezó a llegar mucha gente, sobre todo en la época de Aznar y en la primera legislatura de Zapatero. Y entonces empezó a haber más diversidad, pero hasta hace relativamente poco esa no era la norma en España. Y en cambio en Estados Unidos vemos que tienen pues grandes grupos demográficos, como pueden ser los asiáticos, como pueden ser los afroamericanos o como pueden ser los hispanoamericanos. Y eso sí que les ha creado una serie de tensiones que nosotros no teníamos. Y por lo tanto no se han podido arraigar en la cultura porque hace relativamente poco que en España existe esa diversidad. Pero Irene Montero ya está generalizando. ¿Por qué? Porque le conviene a su relato. Vamos a ver cómo continúa esto. Y por eso el compromiso de combatirlo debe ser cada vez más decidido y fuerte. Desde luego, así lo entendimos en este ministerio desde que formamos esa Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico-Racial que dirige la directora general Rita Bosao. Para combatir el racismo y la violencia en los Estados debemos, en primer lugar, reconocerlo y mencionarlo sin tapujos, también para poder así proteger los derechos de quienes lo sufren. Bien, y aquí es el otro punto interesante al que yo quería llegar. Ya habíamos visto que han resignificado el término racismo y que ha perdido su connotación original y lo han rellenado de lo que a ellos les dé la gana para que coincida con su relato de enfrentamiento y de privilegios. Ya sabéis, el empresario contra el obrero, el hombre contra la mujer, el hetero contra el gay y ahora el blanco contra el racializade. Ya vemos que lo llevan todo a esa lógica de lucha de clases marxista, lo cual no es verdad. Y ahora habla de reconocer, pero reconocer exactamente el qué. Porque que yo sepa, el Código Penal ya castiga como un agravante todos los delitos que se cometan por odio. Y para empezar, tenemos un artículo muy bonito, el 14 de la Constitución, que ya dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hay que reconocer? Y aquí alguien podría estar tentado a darle la razón a Irene Montero, pero no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, porque tú no puedes hacer la norma de lo anecdótico. Que en España hay personas que son racistas no lo niega nadie. Claro que puede haberlas. ¿Es eso representativo de la sociedad española? No. Una cosa es que tú tengas un compañero de trabajo senegalés, por poner un ejemplo, con el que tienes una relación de amistad y que tú le hagas una broma, porque los españoles somos dados a bromear, y que a él le moleste te lo diga y tú continúes haciéndolo. En ese caso tú estás siendo un maleducado o estás siendo irrespetuoso. Pero eso no implica que tú seas racista. El racismo es otra cosa distinta. Y aquí es donde ellos mezclan prejuicio
con racismo. El racismo es la discriminación por motivos raciales y el prejuicio es una idea preconcebida que tú tienes para ahorrar tiempo porque hay situaciones en las que no tienes tiempo para reflexionar y para tomar todos los datos. Y voy a ejemplificarlo de la siguiente manera. Si tú estás volviendo de tu trabajo de noche y en una acera hay un grupo de mujeres ancianas blancas y en la otra acera hay un grupo de jóvenes hombres magrebís, probablemente tú decidas ir por la acera en la que están las mujeres. ¿Quiere decir necesariamente que los otros sean peligrosos? No. ¿Quiere decir que las ancianas no te puedan hacer algo malo? No. Tú has tenido en cuenta una serie de variables, como puede ser la edad, como puede ser el sexo y como puede ser el origen racial. Y lo haces en base a una serie de prejuicios que tú has establecido por comentarios que te han dicho o por experiencias previas. Lo haces para ahorrar tiempo y no someterte ante un posible conflicto. ¿Es eso racismo? No, es que has tenido en cuenta más variables. A lo mejor si lo que hubiese allí es un señor de 60 años, también magrebí, no te cambias de acera. Pero en el otro contexto sí lo haces, porque son jóvenes, porque es un grupo grande, entonces sí tomas también en cuenta todo eso, tomas en cuenta todos los factores para llevar a cabo una respuesta rápida que te ahorre un posible conflicto. Acompañar y reparar, pero también, especialmente, combatir la infradenuncia y hacer que todas las personas racializadas entiendan que las instituciones son cada vez lugares más seguros para acceder a todos sus derechos. También, por supuesto, debemos acabar con las situaciones de precariedad, de mayor pobreza, de mayores índices de exclusión que refuerzan el racismo y también la vulneración de derechos. Y aquí ya el último punto, lo demás no lo vamos a obviar porque simplemente es decir qué guapa soy y qué bien lo hago todo. El tema de la desigualdad. A menudo se confunde desigualdad cuando metes una variable como puede ser la raza con racismo y es algo muchísimo más complejo. España ha sido un país más bien homogéneo dentro del ámbito racial hasta hace relativamente poco. Ya lo hablábamos antes. Es entendible, por tanto, que personas que tienen otro origen y que han tenido menos tiempo para crear riqueza, para emprender, que no tienen herencias dentro de este país, pues tengan una renta más baja o que tengan unos ingresos menores. Eso es lógico y tiene una explicación que va más allá del racismo. Atribuir esto al racismo es un error. De igual manera que es un error decir que siempre que dentro del ámbito de una pareja y el hombre mata a la mujer es por machismo, porque puede ser porque sea un politoxicómano, porque tenga una relación tóxica de malos tratos, o sí puede ser por machismo, pero no siempre es por machismo. Aquí vemos que es lo mismo, que haya una desigualdad en los ingresos, no necesariamente ha de ser por racismo, porque puede ser mucho más complejo. Y en otros casos directamente es por una cuestión que es cultural, porque en España hay una minoría que lleva aquí más de 500 años, que es el pueblo calé, y ellos tienen unos ingresos que son distintos, pero también es cierto que tienen otra cultura y que hay determinados oficios que ellos no quieren hacer. Y eso explica también por qué existe una desigualdad de renta entre los blancos, no me gusta la palabra payo porque tiene connotaciones peyorativas, y el pueblo calé, que se explica no por el racismo, sino por diferencias culturales. Y bueno, ya vemos que Irene Montero pretende crear un chiringuito nuevo con el cual lucrarse a costa de los españoles, intenta meternos en un nuevo enfrentamiento, no ha tenido suficiente con enfrentarnos a hombres contra mujeres, que ahora nos quiere enfrentar también por nuestro color, y además ha tenido la osadía de banalizar con algo que ha causado tanto dolor como es el tema del racismo.